Buenos días. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos Hola Néstor, ¿cómo estás? a un encuentro más de yoga. Todo muy bien. Bueno, hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Yogacharya Jorge Bétoli y a Yogacharini Patricia González de la Escuela Dharma Yoga. Y la verdad que es un placer tenerlos en este momento acá con nosotros para que nos cuenten un poquito acerca de ustedes, de sus actividades, de dónde está Dharma Yoga y bueno, y un poquito en ese sentido una introducción. Así que un placer y agradezco el momento que nos dispensan para poderlo realizar. Un placer también para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Néstor. Muchas gracias. Bueno, cualquiera de los dos, el que quiera comenzar. Empiezo yo las damas primero. Bueno. Bien, bueno. Bueno, como ya dijo el maestro, mi nombre es Patricia y soy una de las que forma Dharma Yoga. Nosotros acá estamos en un rincón de Dharma extraño, se suele ver extraña la escuela al estar vacía, ¿verdad? Bien, y hace unos cuantos años que hago esto, lo cual determina mi edad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, hace la verdad que unos cuantos años que estamos con la escuela, empezamos desde nada. Esto fue mi casa hace ya mucho, y se fue transformando, primero un lugar, después otro, y después nos mudó a nosotros, nos tuvimos que mudar porque Dharma se quiso quedar acá, y nosotros damos Hatha Yoga, bastante apegado a lo tradicional, y así me formé, y es... yoga es mi forma de vida, ¿sí? Nosotros, no es mi trabajo, es mi forma de vivir. Yo vivo en forma yógica, eso no es nada extraño, porque por ahí uno dice así, la gente dice, ¿qué hará esta gente rara? No hago lo mismo que hace todo el mundo. Se visten raro. No, yo no. Nos vestimos en algunas ceremonias. Lo que sucede es que ya el yoga y la vida no están separadas, es todo no están uno, separadas, ¿no? tal cual. Entonces, lo que pasa es que no pueden estar separadas, ¿no es cierto? Porque claro, si uno se dedica a esto y se dedica a formar yoga y a impartir lo que uno tan amorosamente recibió, en realidad es eso, es dar lo que uno recibió, es formar una cadena en el yoga. Así que bueno, yo me dedico a esto, hice otras cosas antes, ya después les vamos a contar un poco, pero ahora me dedico a esto. Tengo 2 hijas, hice toda la vida que hace igual todo el mundo, pero después me dediqué exclusivamente a hacer esto. De mi edad, si quiere la digo, ¿no? No. El yoga nos mantiene eternamente jóvenes. Nos mantiene siempre perfectos. Claro, no hace falta. Así que me mantiene en condiciones. La verdad es que el yoga sí nos mantiene en condiciones. Sí, nos claro enseña que sí. De la vida en general, no solamente de el trabajo de yoga, sino de cómo comer a través de la ayurveda, de cómo cuidarnos. En realidad, si uno lo toma así, es más que nada un mimo a uno mismo, ¿no? Es un amor por uno mismo el yoga. Así que en realidad somos privilegiados los que tenemos la suerte de encontrarlo en nuestro camino, ¿no? Y acá en Dharma, ellos dicen que soy la directora, pero es para que hacerme trabajar más. En realidad somos todos iguales y trabajamos con el profe Jorge, que se dedica a la parte védica y a la filosofía. Yo hago metodología,
les enseño a hacer y a dar yoga, y la profe Vane, que también enseña método, que ahora está trabajando, Justamente. en realidad justamente está dando, con estas cuestiones online, está dando metodología para uno de los instructorados, y hacemos eso. Acá en Dharma estamos en Lomas del Mirador. Y bueno, sigue el profe, presentate, profe, Bien. y decí quién sos. Como dijo Néstor, yo soy Jorge Bettoli y uno de los componentes de la escuela, ¿no? Fundadores, podemos decir. Y también me dedico exclusivamente, nosotros somos pareja, nos dedicamos exclusivamente a esta actividad. En este momento yo no me dediqué por años exclusivo, pero por suerte tuve la oportunidad de volcarme completamente al yoga, ¿no? Y completamente al estudio. Sabemos todos los que estamos en yoga que no paramos nunca de estudiar. No, eso es así. No se termina. Esto no se termina con que aprendí un curso, hice otro, hice aquello. Nosotros vemos todo el tiempo, hay cursos de 15 días para hacer. Y uno dice, uno que hace años y sigue pensando que cuántos años más, que no es un peso, no es una mochila, es un placer estudiar. Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo se hace en 15 días? Bien, quitando bueno, esto... hay de todo, pero... Sí, hay de todo. Nosotros somos bastante apegados a la tradición, por no decir exageradamente apegados, pero creemos en ese mandato, podemos decir, que proviene del Veda, que cuando uno recibe un conocimiento, uno debe ofrecer, debe entregar ese conocimiento, no se lo tiene que quedar. Eso proviene de la enseñanza védica. Esa es una bendición que uno recibió. El conocimiento es una bendición que tuvo la oportunidad de recibir. Es puña, es gracia que ha recibido. Entonces tiene la obligación de difundirlo y mantener la tradición. Si uno hace cambios, por mínimos que sean, pueden ser cambios temporarios, la tradición va a seguir, porque la tradición tiene 5.000 años, 6.000, no sé, hay discrepancia en eso, pero no menos de 5.000 seguro. Y entonces se ha mantenido como tradición justamente por haber sido muy apegados quienes han recibido ese conocimiento y lo han transmitido tal cual. Nos llama la atención ahora estas formas de comunicarnos, ¿no es cierto? Occidente está como acostumbrado a, quizás un poco más o menos, pero hay cierta costumbre al uso, al vínculo, por ahí de la enseñanza. Yo mismo he tomado, hace años que vengo tomando clases con un profesor de Vedanta de España, de Brasil, otro de Chile. No me parece raro, pero lo que sí me parece raro es que ahora los ashram en India han salido a dar cursos por este medio. Y sí. Y entonces, pues, respeto a eso, ¿no? Un respeto, con todo el respeto. Utilizar el medio que tenemos disponible para que la tradición se siga difundiendo. En verdad, lo hemos comentado en el backstage, como se dice, y lo repito acá. En verdad, generalmente el yoga siempre fue transmitido bajo la tradición de Gurukula, ¿no? Transmisión oral de maestro a discípulo. De boca a oído. Claro, exacto. Entonces, pero, a ver, las tradiciones y los preceptos deben ser respetados y ser uno leal a eso que va a difundir, el linaje y demás. Pero también, como todo en la vida, muchas de las cosas tienen que ser ayornadas, o sea, adecuadas al momento, ¿sí? Por ejemplo, el mensaje, esto que voy a decir es mío, personal, es una
una interpretación, no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿sí? Es una interpretación de Vasudeva, ¿sí? El mensaje de Dios siempre fue el mismo, pero fue adaptado y adecuado a la civilización y a la cultura, ¿no? Sí. ¿Sí? Y adaptado a la necesidad del momento, ¿no? Si el mensaje de Dios fue adaptado a la cultura y a la necesidad del momento, cuando el mensaje era el mismo y el ser humano interpretó mal porque interpretó que eran mensajes distintos y se crearon las religiones, por así decirlo, ¿sí? Buscando, al principio, quizás ahora hay un movimiento interreligioso y se están tratando de buscar, aunque cada uno conserva su fe, así como en el yoga cada uno conserva su tradición y su linaje, y también nosotros promovemos la unidad en el yoga, eso es actual, pero en su momento, hace cientos de años, los hombres guerreaban en nombre de Dios, y entonces si era de una religión o de otra, era como de un equipo diferente, y era el que estaba digamos, con la verdad y el que estaba errado, ¿no es cierto? Cuando en verdad el mensaje de Dios siempre fue uno. El mensaje del yoga siempre es y será uno, independientemente de la tradición y del linaje, y también tenemos que entender que bajo estas circunstancias que estamos viviendo hay muchas cosas que vamos a tener que modificar desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la actualidad. Yo no puedo enseñar yoga como lo hacían los yogis hace 5.000 años, porque no sería posible. En nuestra tradición hay ciertas ceremonias que estaban, digamos, por ejemplo, hay ciertas ceremonias que duraban en la antigüedad 8 horas. Si yo tengo una ceremonia que dura 8 horas, no podría asistir nadie porque la gente ahora trabaja, no están totalmente dedicadas a su evolución espiritual, ¿sí? Entonces, obviamente que eso tiene que ser adaptado de alguna manera. Y en este momento nos tocó ser protagonistas de lo que estamos viviendo y de alguna manera también tenemos que adaptarnos, ¿no? Y poder decir, yo era el primero que decía, yo virtual no voy a dar nada porque para mí el yoga es presencial. Y tenemos esta oportunidad, ¿no? De la vida que nos hace replantear ciertas cosas, ¿no? Cambiar un poco el paradigma. Quizás cuando vuelva van a seguir siendo presenciales y demás, pero voy a continuar dando algunas cosas a través de este medio también, ¿sí? Así que, bueno. Utilizando este medio, ¿no es cierto? Sí. Nuestra obligación es seguir manteniendo la calidad de la enseñanza, ¿no? Adaptada a este medio. Por un lado, en eso no se transa, por un lado, digamos, la seriedad. No, a ver, entendamos, no, yo estoy hablando de que estamos ayornando el medio de transmisión. Ahora, el conocimiento, digamos, los preceptos milenarios del yoga, eso no va a cambiar, ¿sí? Si somos éticos y serios en lo que hacemos, eso no va a cambiar ni un ápice. Ni un ápice. Lo que sí va a cambiar es la metodología, ¿no? La forma de transmitirlos, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar. Pasa eso porque, por ejemplo, nosotros incluso con este medio hasta hemos sumado contenidos, porque al no ser presencial y poderle agregar por ahí un rato más de trabajo, o enviar videos, o enviar algún video, o enviar alguna clase, se agregó contenido en vez de restar. Así que bueno, esta forma de tener que ayornar nuestra tradición y nuestra enseñanza a esto, nos dio esas posibilidades. Nosotros como escuela estamos en Lomas del Mirador, y era impensado, quizás, lo habíamos planteado ya a principio de año, viajar y dar clases en otro lado, copiándonos de Hariom y de Swami Vasudeva. No, surgió
agradeciendo gracias a vos esta posibilidad de conectarnos con esta gente de Junín, agradeciéndole a Swami y a Yap, otro maestro de Kundalini. Sí, un hermano espiritual. Que nos contactaron con esta gente de Junín y era como medio impensado, y la idea, como habíamos estado comentando, era viajar una vez al mes y todo eso. Cuando surgió esto dijimos, no lo podemos hacer. Pero por este medio es que se pudo hacer, y con todo el contenido y con todo lo que a nosotros nos preocupaba, tener que juntar todo en un fin de semana y que fuera demasiado conocimiento junto para la gente. Y bueno, y eso, digamos que en vez de ponerte trabas, lo facilitó. Así que tampoco hay que negarse tanto a las cosas nuevas. Sí, incluso hicimos un Zoom para ver si había acuerdo para hacer el curso, ¿no? Y ellos mismos, los alumnos de Junín, nos pidieron que sí, que se hiciera el curso. Claro. Que se hiciera el curso. Que no había ningún inconveniente en eso. Así que bueno, ya estamos adaptados, estamos ya con esta mecánica, incluso planificando también para el año que viene, siguiendo con esta mecánica o ir intercalando en la medida en que se pueda, ¿cierto? No, porque, digamos, uno descubrió de repente que este medio me permite, digamos, también alcanzar a muchas personas que de repente por alguna cuestión quizás de distancia no se pueden acercar a la escuela y demás. Y entonces, bueno, digamos, yo creo que van a convivir las dos formas, ¿sí? Van a convivir lo presencial y muchas cosas van a quedar de este modo, ¿sí? En forma virtual. Porque también nos dimos cuenta que todo lo que tiene que ver con la teoría, además, tranquilamente se puede transmitir de este modo, ¿sí? Sí. Quizás hay algunas cuestiones más de índole técnica que es mejor presencial, sigo sosteniéndolo, ¿sí? Y bueno, volverá esa parte y lo otro continuará así. O sea, es un aprendizaje para todos, ¿no? Así que bueno, muy bien, excelente. Me gustaría que me contaran cómo fue el momento en donde ustedes se encontraron con el yoga. Bueno, ya comentaron en el caso de Patricia que viene practicando hace mucho tiempo y demás, pero me gustaría que me contaran eso. ¿Cómo es el encuentro de ustedes con el yoga? ¿Cómo fue? Si fue por alguna cuestión en particular, si fue las cuestiones de la vida que los hicieron encontrar, ¿cómo fue eso? Bien, bueno, empiezo yo. Sí. Hace ya unos cuantos años. Yo la primera vez que hice yoga, en realidad, me acuerdo exacto, hace 30 años, porque fue embarazada de mi hija mayor. Pero después fui dejando, o sea, me encantó, lo hice, bueno, y después fue dejando uno, y unos años después empecé a tomar clases. Yo en ese momento era enfermera, soy enfermera, pero no ejerzo. Creo que la mayoría de los que estamos en las escuelas y en yoga venimos de otras profesiones y hicimos así como un hueco. Lo mismo sé por tu historia que te pasó a vos. Sí. Llegó un día que dijiste, bueno, yo empecé tomando clases con una profesora por acá cerca y la verdad que me encantó, y un día esa profesora me impulsó, Juana, es como que me dio, como si tuviese tenido que pedir permiso, pero no fue, ¿viste? Sino una cosa así, porque yo dije, ay, ¿cómo me gustaría hacer esto? Y me dijo, pero ¿por qué no? Y entonces empecé a buscar dónde estudiar, y así di con una escuela que ya no está más, que era Sadhana, donde enseñaba una profesora muy, muy tradicional, que era Clara de Berkovich, y ella fue la que nos formó, haciendo ahí la primera formación. Cuando yo terminé la formación, yo en ese momento trabajaba como enfermera, y cuando terminé la formación, yo con el entusiasmo de poder dar clases, y me
me llamaron ahí en el mismo instituto, empecé a dar clases. Así que ahí me agrandé, ¿viste? Porque dije, mira, me llaman acá y doy clase y todo, pero a la vez trabajaba como enfermera. Porque tenía que sostener mi vida, mis hijas. Yo en ese momento era divorciada y tenía 2 hijas chicas, adolescentes, y bueno, había que trabajar mucho. Pero bueno, fue pasando que llegué a un punto que dije, yo la verdad es que quiero que el yoga sea todo en mi vida. Trabajo, vida, alimento, todo, ¿no? Y entonces así como una especie de loca, dejé de ser enfermera y me dediqué al yoga. Primero con muy poquitas alumnas que daba clase. En ese momento, haciendo yoga, nos conocimos nosotros, estudiando. El yoga los unió a ustedes. El yoga nos unió, sí. Después de un tiempo de que éramos compañeros de estudios y eso, empezamos a estar juntos. Y bueno, Jorge también me impulsó, me ayudó y me dijo, vos dale nomás, que vas a poder, porque la verdad es que yo me sentía muy identificada con mis alumnas, mis alumnos, y mis alumnos conmigo, o sea que en realidad a la gente le gustaba mucho lo que yo hacía, así que tuve esa suerte de empezar a tener bastantes alumnos y daba clases acá. Digo acá porque esta era mi casa y se transformó después en la escuela. Sí. Y además particular, iba a domicilio a dar clases y qué sé yo, para poder mantenerme y vivir del yoga también. Y así fue que seguí el camino, dejé la enfermería, un día dije basta, tengo que dedicarme a esto en exclusivo y así fue. Así diste vuelta a la página. Diste vuelta a la página y empezaste a escribir tu historia. Di vuelta a la página y dije, a partir de ahora tengo que hacer lo que realmente siento, ¿no es cierto? Porque en el otro no es que no lo sintiera o que me pareciera mal, pero yo llegaba a un punto en que yo sentía que trabajaba solo por el dinero, digamos. Claro. Suena raro, ¿no? Pero es así, solo por el sueldo que yo necesitaba para vivir y no era lo mío, ¿no es cierto? No era lo que yo había sentido. Igual esa fue mi primera formación, como habíamos hablado antes, uno nunca termina de estudiar y después estudié Ayurveda y después hice profesorados y estudié profesorado de meditación y estudié en Sivananda, en diferentes escuelas para aprender. Y bueno, y seguimos así formándonos, ¿no es cierto? Hasta que nos fue llevando el camino. Y después, bueno, el profe, que nos conocimos por ahí. Y a Jorge, ¿cómo fue eso? Yo lo sé, te hago esta pregunta para la gente que yo ya lo sé cómo me lo conté. Pero bueno, yo que no lo conozco. Tenía una actividad desde muy chico, que estaba en los zapatos, estaba metido en los zapatos, fabricaba zapatos, y pasé por las distintas instancias del zapato, ¿no? Desde el ser un tallercito chiquito hasta tener fábrica. Y en algún momento... Y ahora, discúlpame que agrega, ahora se los hace sacar a todos, seguramente. Ahora te los dejamos, los hacemos dejar afuera. Y entonces, siempre estuve en la búsqueda. Pareció que siempre estuve en la búsqueda. Y empecé a relacionarme con el budismo. Participaba en una shanga budista y haciendo los retiros, haciendo así, tuve un par de años en budismo zen, y eso me abrió muchísimo la cabeza. También yo estaba haciendo paralelamente una terapia, y todo eso trajo un gran cambio, ¿no? Y me parecía que el yoga me atraía el yoga de alguna forma. Yo tengo una hija que es cantante, y digo por qué. Ella ya practicaba yoga y empezó a ir a un lugar a hacer Feldenkrais.
la terapia Feldenkrais, que la utilizan muchos artistas, la utilizan mucha gente del arte porque, bueno, trabaja con el cuerpo, ¿no? La conciencia corporal. Y entonces ella me dice, mira, hay un lugar en yoga ahí donde voy a hacer, hay una escuela de yoga, ¿por qué no? Porque yo estaba haciendo yoga con una revistita que me enviaban de una escuela y nunca iba a inscribirme, pero hacía yoga con la revistita, ¿no? Ahí estaban las posturas. Entonces me di cuenta que uno no puede formarse de esa manera, no es la forma, ¿no? No es la manera. Sí. Entonces, Como autodidacta llega a un punto en donde te quedas corto, digamos. Claro. Tiene O sea, que haber un maestro. Era lo que yo creía del yoga, pero no era yoga, era lo que yo creía del yoga. Claro. Entonces, me anoté en la escuela y empecé a hacer, primero, antes de hacer el profesorado, me anoté en las clases. Y desde el primer día, desde el primer Savasana, mi cabeza cambió. Mi cabeza cambió. Estaba desde esperando. El primer Savasana, claro. Esa sensación que tuve en el primer Savasana fue una vuelta absoluta en mi cabeza, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fue todo, perdón, porque está entrando un mensaje. A partir de ahí fue estudio permanente. Nosotros vivimos estudiando permanentemente. No solamente agregando, para agregar cursos, ¿no? Para una cuestión personal, para una transformación personal. No, ¿no? seguro. Yo creo que el yoga es, cuando se habla de un cambio, no es un cambio de persona. Yo no soy otra persona. Soy una persona que ve diferente la vida. Me cambió la visión de la vida, me cambió la visión de las cosas, de las personas, de las situaciones. Y entonces vos seguís siendo el mismo, pero físicamente. No tengo la respuesta que tenía, tengo nuevas respuestas. Pero sigo siendo el mismo. Claro, vos seguís siendo físicamente, pero no mentalmente ni espiritualmente. Porque, claro, digamos, al encontrarnos, al ir en esa búsqueda de encontrarnos con nuestra esencia, con quien verdaderamente somos, surge de ahí algo diferente que no estaba como encapsulado hasta antes de que sucediera eso. Entonces, físicamente nos vemos igual, pero ya no nos expresamos de la misma manera. Sí, dice Swami Ayananda, que es el creador, el inspirador de la escuela de Vedanta en la que yo estudio, ¿no? Ya falleció Swami. Pero él decía, lo que dice la tradición, ¿no? Crecer. Uno crece, come como una vaca, ¿no? Come y crece, crece. Crece físicamente, ¿no es cierto? Sí. No ocurre otra cosa. El cambio mental, el cambio emocional, el crecimiento emocional, hay que buscarlo. No aparece, no es que yo crezco emocionalmente por gracia divina. Yo tengo que buscar ese crecimiento emocional, tengo que buscar ese crecimiento mental, ¿no es cierto? Para es que una actitud proactiva. Mi visión sea diferente. Es una actitud proactiva, ¿no? Sí, absolutamente proactiva. No es algo que se vaya a dar por arte de magia. Y entonces, esa búsqueda no termina en un curso, no termina en un texto de Vedanta, en un texto védico. Sigue en otro texto y sigue en otro texto, porque eso se tiene que internalizar. Exactamente, ahí está la cuestión, exacta, claro. Ahí está la cuestión, porque uno va aprendiendo y va adoptando conocimiento, pero si se queda solo con un conocimiento bonito, eso después se pierde. Lo que uno tiene que justamente ir haciendo es cómo va madurando ese conocimiento y cómo nos ayuda ese conocimiento para nuestro encuentro, para nuestra evolución. Porque si no queda como que leí un lindo libro y después con el tiempo me olvido, ¿no? Cuando se habla de la tradición, siempre cuando se inicia un texto, normalmente se dice que se necesita que la persona esté preparada. ¿Qué tipo de preparación? Bueno, pero tampoco exige una preparación 100%. Dice un 10% preparada. ¿A qué se refiere con un 10% preparada? Que tenga una mente permeable.
para el conocimiento. Que tenga un desapego, ¿no? Ese vairagya que tanto se habla, un desapego sobre las cosas que lo tienen agarrado, que lo tienen aprendido, ¿no? Y entonces pueda dejar eso para poder incorporar el conocimiento. Y que la cabeza se abra, por decirlo de alguna forma visual, ¿no? Que esa mente pueda entender ese conocimiento, procesarlo, porque tampoco porque yo escuche el conocimiento automáticamente voy a poder ponerlo en práctica o lo voy a poder entender. Solamente de oír, claro, solamente de oír no te transforma. La transformación viene con el trabajo que haces vos a partir del conocimiento adquirido, pero no solamente de oírlo, ¿no? Claro. O sea, nosotros decimos, no es yogi aquel que se ha estudiado todos los libros sagrados y toda la biografía que haya de yoga, no se convierte en yogi. El yogi es justamente que a partir de ese conocimiento interpreta y lo trata de llevar a la vida cotidiana, ¿no? Y lo lleva justamente a su propia vida para madurarlo, para procesarlo, para integrarlo, ¿sí? Claro. Hay una discusión que es antigua, por ejemplo, los seguidores del Mimamsa, que es uno de los darshanas, ¿no es cierto? Sí. Ellos creen que con los rituales logran la liberación, ¿no? Haciendo rituales y haciendo todos los procesos que dice el Veda, logran la liberación. No, con el conocimiento se logra la liberación. No hay otra forma. No hay otra forma, no hay otra manera. Hay un texto hermosísimo de Ramana Maharshi que habla de eso, que habla de los que creen que haciendo logro. No es haciendo, es descubriendo lo que ya soy logro. ¿No? Eso es muy hermoso. Sí. Lo que ya está en mí, solamente tengo que conectarme con una buena... ese velo, ¿no? Tengo que conectarme con una muy buena Wi-Fi, ¿no? Si yo logro conectarme con una muy buena Wi-Fi, de mí surge, porque incluso se dice así, el conocimiento ya está en uno, solamente está esperando ser descubierto. Ser descubierto, claro. Claro, y sí. Porque está cubierto por... Pienso que también son etapas que uno va pasando y va evolucionando dentro del yoga, porque muchas veces nosotros damos jate y dicen, es yoga físico. Bueno, sí, pero no. O sea, yo no voy a llegar a esa unión de la que habla el yoga solo haciendo posturas, solo haciendo asanas. Tengo que tener todo un trabajo atrás, todo un trabajo personal, todo un trabajo de interiorización. No es un yogi el que hace, no sé, una postura súper difícil, no sé, hace escorpión y ya se recibió de yogi. No, cualquier atleta o cualquier... lo puede hacer. Si uno puede hacerlo. Y un bailarín. Un bailarín sería un yogi porque podría hacer cualquier cosa. Un acróbata sería el mejor yogi de todos. Y eso no es así. Entonces también es bueno transmitir eso, que el yoga es muchas cosas, porque a veces nos ha pasado, ¿no es cierto?, tener alumnos que me dicen, y a mí me gustaría, no sé, estudiar el instructorado o seguir, empezar, pero yo no sé, yo nunca voy a poder hacer un paro de cabeza porque tengo problemas en las cervicales y ya soy grande. Y entonces uno le tiene que hacer entender a la gente que el yoga no es hacer paro de cabeza. También es, si lo puedo hacer, bienvenido sea. Claro. Pero es todo un proceso que empieza con el cuerpo. ¿Y por qué empieza con el cuerpo? Y porque empiezo desde afuera hacia adentro, ¿no es cierto? Y entonces empiezo a dominar este envase que me tocó en esta vida, empiezo a cuidarlo, a manejarlo, y después al ir leyendo todo lo que, como voy a ir estudiando todo lo que hablaban recién, Jorge y vos, es cuando yo recién entiendo, mira por qué estoy haciendo esta asana. ¿No es cierto? Pero después de que le agregué todo el resto del conocimiento. Claro, es muy cierto lo que decís. Mucha gente no se acerca al yoga pensando de que para hacer un yogi yo tengo que poner la pierna detrás de la nuca, ¿no?
como digo yo normalmente, ¿sí? Sí. O tengo que hacer posturas difíciles. Y esto que vos decís es muy importante porque independientemente de la tradición que cada uno de nosotros siga, lo expresó Patanjali y le dio un orden en el sentido de que fíjate que los dos primeros pasos, llamas y niyamas, uno de los llamas, ahimsa, ¿sí? Es el más importante. Y ese ahimsa tiene que ver también con la no violencia hacia con nosotros mismos, respetando justamente hasta dónde mi cuerpo en este momento me permite hacer ciertas cosas. Y acepto eso, y entonces cualquier persona puede hacer yoga. Una persona de 80 años con artrosis puede hacer yoga, porque el yoga no se circunscribe solo a hacer posturas o técnicas o algo exigido. El yoga es, a nosotros nos gusta decirlo de esta manera, es una ciencia experimental porque tiene un método, tiene técnica y es práctica, bajo principios filosóficos muy fuertes, ¿sí? Entonces, esos principios filosóficos son los que me permiten, por ejemplo, una de las cosas es no ser violento conmigo mismo, ni con los demás, ni con el entorno, pero básicamente al inicio no sobreexigir más allá lo del cuerpo, lo que el cuerpo me puede brindar. Entonces, como bien decís, Patricia, uno comienza con el trabajo del cuerpo. Las asanas y todas las técnicas, pranayamas, kriyas, bandas, mudras, todo lo que sabemos, lo único que estamos haciendo es adecuar el cuerpo, adecuar nuestro cuerpo energético. ¿Para qué? Para después adentrarnos a un trabajo más profundo que tiene que ver con una introspección, que tiene que ver con ese camino de encuentro, que tiene que ver con, digamos, con una madurez y una evolución. Pero todo lleva su tiempo y paso a paso. Por eso, como bien decía, en 15 días no se pueden formar profesores de yoga, porque eso te puede llevar hasta una vida. Seguro, absolutamente. Pues sabés que te comento algo gracioso. Una vez, hace 2 años, una alumna que quería hacer el instructorado preguntaba por correo, y una de las preguntas es: ¿ustedes son los profesores por los que veo en Facebook? Porque son grandes. Pero hace como 5 años, le digo yo, ya éramos grandes. Son grandes. Cuando uno va a India y dice el profesor es joven, uy, pero es joven. Yo quisiera un profesor, ¿no? Un profesor un poco más maduro. ¿Qué cambio de a esa idea, chica, ¿no? ¿A esa chica la aceptaste porque te dijo viejo? No vino. No, nunca vino. Bueno. Era, no sé, amiga de alguien que había cursado con nosotros y fue muy gracioso. Yo me reía y lo cargaba a Jorge y digo, eso es porque tenés canas. Porque... Pobre Jorge. Bueno. Estaba en el Facebook una foto en la que estábamos sentados nosotros, así estábamos sentados, y la foto de la escuela, y ella preguntó, ¿ustedes son los profes? Pues son grandes. Porque son grandes, es como que vaya a saber qué idea tenía de hacer algo acrobático. Tiene que ver con esto que la gente relaciona muchas veces con actividad física, ¿no? Porque ve lindas fotos, ¿no? En las revistas y en los sitios de internet y demás. Ve, ¿qué vemos normalmente? Muchas veces se ve imágenes de jóvenes haciendo posturas bien exigidas, y entonces mucha gente que no está, digamos, conociendo lo que verdaderamente es el yoga, ve esas imágenes y, bueno, tienen que ser jóvenes para poder hacer eso y tener esos cuerpos todos esculpidos y no un montón de cosas. No lo vieron al maestro Iyengar. Claro, ¿sí? También, por ejemplo, algo que normalmente lo decimos también en la escuela, es que el yoga no tiene límite. El límite es la persona que se bloquea para no lograr avanzar y evolucionar, porque en verdad yo tengo alumnas de 20 años a 70 y pico de años, y si viene una persona mayor, ¿no? Que tiene artrosis y demás, va a poder hacer yoga dentro de su capacidad, lo va a poder hacer igual. Nosotros teníamos un grupo de profesoras que iban a un geriátrico
hacer yoga a los abuelos, hacerle hacer yoga a los abuelos, y teníamos personas que estaban en silla de ruedas y hacían yoga, ¿sí? Porque el yoga no se circunscribe a determinadas posturas, ¿no? El yoga es algo mucho más integral, ¿no? Y siempre podemos brindar bienestar, de cuando no a la capacidad que la persona tiene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy a un libro de Hatha Yoga tradicional, sabemos cuáles son las posturas ideales para meditar, pero yo voy a tener personas que por su situación física no se van a poder sentar ni en Padmasana, ni en Vajrasana, no se va a poder adoptar una postura de las que sabemos que son ideales porque conforman un circuito energético, porque tienen un porqué. Pero, bueno, van a meditar igual sentados en un banquito o en una silla. O sea, impedimento ninguno. O sea, hay que adaptarse a la realidad. Y después con el tiempo las cosas pueden mejorar, ¿no? Pero si no es así, no hay impedimento, no hay bloqueos. El yoga es mucho más que una postura. Nuestra profesora Clara de Berkovich era muy tradicional, ella se había formado en el ashram de Sivananda en Rishikesh. Claro. Había estado viviendo unos cuantos años ahí. Como 6 años vivió en el ashram. En la Divina Sociedad. Y ahí ella se había formado, y sin embargo, ella daba una especialización en yoga, decía yoga para la edad de la sabiduría, era el yoga para tercera edad, que yo la hice con ella a esa formación. Y de hecho después trabajé para PAMI. Trabajé acá en los centros de jubilados con PAMI, con lo que se llaman los talleres para la gente mayor. Adultos mayores, sí. Para adultos mayores, y daba yoga, algunos en silla, sentados, y el que podía al piso, pero en general una parte, un grupo bastante grande de gente trabajando sentados en silla. Sí, gente de 70, de 80 años trabajando. Y se progresaba mucho y se trabajaba muy bien y se adecuaba ese conocimiento que uno ya trae a la edad de la persona, ¿no es cierto? A cómo voy a trabajar la clase para que esa persona pueda incorporar el yoga. Y la gente lo recibió, y el adulto mayor y la persona lo recibe con mucho, mucho cariño. Era muy entusiasta, tenía más de 40 alumnos. Sí. Iban con unas colchonetas que parecían colchones. Sí, no eran mats. No eran mats, cada uno. Para como de claro. ¿Viste cómo se manejan acá los centros de jubilados, los lugares? Cada uno se lleva su claro. Y se llevaban una colchón, se llevaban el colchón de la casa, más o menos. Claro, y a ella le gustaba festejar los cumpleaños, toda esa cosa que tiene que ver con la edad. Con la edad. La socialización dentro de lo que hacíamos con sus pares y sentirse identificado. Y bueno, y toda la clase se basaba en el alumno, no en el profesor. El profesor tiene que saber que la clase no es un escenario para sí mismo, sino es un lugar de enseñanza y de brindar yoga a los demás. Entonces, sí, yo puedo tener clase con alumnos de 20 años de viñazas, de jatas súper complejas y que volemos por el aire, y tener la clase adecuada para una persona mayor. Y entonces el yoga abarca a todas las personas, no deja a nadie afuera. El que se queda afuera es porque no quiere entrar, ¿no? Porque es para todos. Exactamente. Jorge, ¿cómo fue que incorporaste o cómo te conectaste con el Vedanta? Porque sé que estudias Vedanta también. Sí, ocurrió en India, estando en India y llegando a Rishikesh, justamente, apareció una publicidad de una escuela de Vedanta de España, Vedanta Academy, que empezaba un curso que era informativo, era un curso gratuito, que no me acuerdo si eran alrededor, creo que eran 8 o 9 encuentros, videos,
¿no? Sí, sí. Y vi el primer video y la verdad que me impactó muchísimo lo que transmitía, la idea. No conocía Vedanta en profundidad, sí, por lo que habíamos muy superficialmente, digamos, Claro. en la formación. Habíamos tenido información, digamos, sobre Vedanta, pero bastante superficial. Esto ya era introducirnos al Vedanta, ¿no? Y la verdad que me cambió muchísimo todo el pensamiento, incluso que yo que decía antes que había tenido todos esos años de budismo, las deidades, yo no tenía una relación con las deidades, no las tenía. Ajá. No, Sí, sí. no me vinculaba. Salvo que yo las ponía por todos lados. Claro. Y entonces en Rishikesh recibí ese... me pasó estando en el hotel que tuve como una necesidad de parar el llanto porque sentía que el estar ahí era como una gracia que nos dio Ganesha. Porque para nosotros, 2 años antes hubiera sido imposible ir a India. Y recibí eso como una gracia de Ganesha. Después viajamos a Varanasi, más todavía, Ganges ahí que nos impactó tanto y bueno, volví devoto. Volviste devoto de Ganesha. Volviste devoto de Ganesha. A través de Vedanta, no. Solamente de Ganesha. Bueno, yo soy más devoto de Shiva, pero entendí cómo era el proceso en Vedanta. Que esas deidades son deidades, no son dioses, son deidades. Son muestras de algo que nos está mostrando. Y entonces, lo entiendo de esa manera. No hay una cuestión, digamos, religiosa, sino espiritual. Mi relación es espiritual. Está muy bien. Y entonces, después continué el estudio de Vedanta, una vez terminado ese curso que era introductorio, ya me anoté en el primer curso y así, bueno, hasta la Bhagavad Gita. Y entonces es un cambio muy importante. Es algo que compartimos. Ella no hace el curso, pero todo lo que conoce viene a través de lo que hablamos, de lo que podemos compartir, ¿no es cierto? Y además compartimos todas las mañanas, indefectiblemente, invariablemente, el canto de los mantras, la puya de la mañana, el Yapamala de la mañana, estemos viajando, estemos de vacaciones, estemos... Qué lindo, si estamos de vacaciones, qué lindo que pueda... Por ejemplo, en el mar, íbamos a la mañana al mar, levantarnos, ir a la mañana, a las 7 de la mañana o antes, hacer la puya en la playa. Y si estamos en la sierra, tratábamos de ir al costado del río o a algún lugar, hacer las puyas también. Invariablemente, eso ya nos ha quedado. Ya es parte de su sadhana. De su sadhana. Tal cual. Sí, absolutamente. Esta es nuestra sadhana. Sí. Qué lindo es. Sí, qué lindo es que puedan, digamos, cuando la familia, ¿no? Porque tu hija también ahí está con ustedes y demás, puedan vivir en yoga la familia, ¿no? Mi hija también es profesora mi hija de yoga. también, claro. Es profesora de canto, pero además es profesora de yoga y da clases de yoga. O sea, vamos formando la siguiente generación. Pero ella no da acá en la escuela, sino que por donde vive ella, en Loma de Zamora, Banfield, ella se maneja en esa zona. Es hermoso porque se potencia, ¿no? Porque pueden vivir todos en una misma frecuencia, en una misma... No quiere decir que uno no tenga los problemas de la vida, eso aparece, ¿no? Como todo en la vida, la situación está, pero se enfrenta de otra manera. De otra manera. Sí, además también la otra hija que no se dedica o que no es profesora de yoga, la hija mayor, es la profesora de anatomía. Mi hija es porque ella es profesora de biología. Entonces da las clases de anatomía en la escuela. Las clases de anatomía acá en la escuela del
Dharma. Anatomía, fisiología. Dentro de los módulos tenemos un módulo dedicado a anatomía y fisiología básica para los alumnos. Para los alumnos, claro. Las da ella también. O sea que está todo... Toda la familia de... Qué bueno, qué bueno. Qué lindo eso porque se puede... Y acá, ¿sí? digamos que en Argentina sobre todo, viste que es como, dentro de todo, bastante nuevo el yoga, ¿no? No es tan antiguo. Y bueno, ya venimos con la segunda generación, nosotros ya hicimos una generación, así que ahí lo vamos a ir proyectando a futuro, ¿no? Muy bien. Justamente lo que comentabas acerca de Argentina, una de las preguntas que le quería hacer, que ustedes ya vienen con una trayectoria de mucho tiempo también, ¿cómo ves el yoga instalado en Argentina en este momento? ¿Sí? Hablamos un poquito que obviamente hay un abanico de posibilidades para que las personas se acerquen a las escuelas de yoga, cada una con su tradición, con su energía, con su impronta, con su linaje. Pero fuera de las escuelas, ¿cómo vos ves en este momento al yoga en Argentina? Si tuvo o no tuvo influencia este impulso que se le dio en el 2014 a través de la ONU para establecer el Día Internacional del Yoga, o no, o influyó, o no influyó, o bueno, ¿cuál es la visión que ustedes tienen acerca de cómo está en este momento el yoga en Argentina? Sí, por ejemplo, la intervención me parece de la embajada, ¿no? Apoyando la jornada de yoga desde el principio. Creo que eso le dio un fuerte impulso, me parece, ¿no? Se notó un impulso, un crecimiento en los últimos, en los 4 o 5 últimos años, ¿no? También en uno de los encuentros, me acuerdo que la embajadora cultural de India dijo en su discurso, donde se despedía del país, porque ella ya tenía que regresar, dijo que estaba sorprendida por el yoga que se daba en Argentina. El que se hizo en la usina del arte. Incluso es una broma, el yoga, decía, ¿no? El yoga. El yoga, porque nosotros decimos yoga. Sí. Y entonces hizo esa broma, pero estaba sorprendida, me decía, incluso se daba mejor yoga en Argentina que en India, decía ella. Bueno, ¿no? el embajador... Nosotros fuimos con esa inquietud a India para ver si estábamos como en un desfasaje, ¿no es cierto? Y no, nos sorprendimos porque no, vos también lo habrás comprobado, ¿no es cierto? Que las formaciones... Sí, en una reunión que mantuve con el embajador aquí en Argentina, se asombró que por cantidad de habitantes había más escuelas de yoga aquí en Argentina que en India. Digamos, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes, ¿no? Proporcionado a la cantidad de habitantes, había más escuelas aquí que en India. Algo que les habrá pasado a ustedes, que uno a veces cuando no conoce a India, con muchos alumnos que viajan y demás, tienen una idea de que van a llegar a India y van a encontrar a todos haciendo yoga. No, claro que no. Y eso no es así. Incluso eso puede pasar en Varanasi. Perdón, en Rishikesh. Pero por ejemplo, en Varanasi, por ahí casi no nos cruzamos con ninguna escuela de yoga. Está puntual, sí, uno por ahí. Sí. Y en Delhi menos, en Delhi no conocimos. No, escuelas hay, pero no la proporción que uno lo puede idealizar o imaginar. ¿Sí? Digamos, uno hasta que llega, inclusive vos fíjate, uno de los impactos más grandes cuando uno viaja a India, llegar al aeropuerto y ver las estatuas de los mudras, eso lo dice, bueno, acá me voy a encontrar a todo el mundo haciendo yoga, porque ya en el aeropuerto encuentro las imágenes de los mudras. Pero no es esa la realidad, claro, exactamente. No, claro. No, y además tanta mezcla de culturas que hay en India, ¿cierto? Por ejemplo, musulmanes, viste que siempre si vas de visita a algún lado te llevan a algún lugar donde venden alfombras, donde venden tela, donde te llevan inevitablemente. Y entonces hablábamos con musulmanes que practican yoga. Sí. Bueno, porque en verdad también a veces también es otra de las personas no practican, los que no lo hacen todavía, no practican por varias
cuestiones. Algunos, por lo que hablamos, de creer que uno tiene que tener cierta condición física para hacerlo, pero otros también porque creen que está relacionado a algún tipo de religión, ¿no? Y entonces, no, yo tenía hasta hace poco, cuando era presencial, un programa de radio que justamente la función era dar a conocer el yoga para que la gente conozca lo que es verdaderamente el yoga de lo que no es yoga, justamente para desmitificar y para hacer entender a las personas que uno puede tener la fe que quiere, incluso puede ser ateo y puede hacer yoga, ¿sí? Que no tiene que ver con una religión. Lo que sucede es que las personas confunden el hecho de que cuando uno se va a un centro de yoga, va a Dharma Yoga y encuentra que Patricia pone un montón de imágenes entonces dice, acá es un culto. Claro, es un culto o algo así, ¿no? En Harión pasa lo mismo y en todas las escuelas pasa lo mismo. Como la cuna del yoga es India, obviamente que van a encontrar esas imágenes, ¿sí? Es común. O claro, es una simbología, ¿no es cierto? Es una simbología. Exactamente, Como uno exactamente. tiene el símbolo del Om, es la simbología. Exactamente. Yo en la escuela, por ejemplo, tengo una imagen de Jesús misericordioso, porque es una imagen que me encanta, junto con Ganesha, con Shiva, con Krishna, con Narayana, y están todos juntitos, ¿sí? Pero en verdad son símbolos, son imágenes que no son... A ver, la imagen no es Dios, ¿sí? La imagen es imagen. Dios está mucho más allá de la imagen. Y el tema no es con qué imagen yo estoy representándolo, sino cómo yo me conecto con la divinidad. Eso es lo importante, ¿sí? Independientemente del nombre que yo le ponga a ese contacto. Entonces, a veces se confunde esto y dicen es una religión, ¿no? O aún peor, son sectarios, ¿sí? Entonces quieren hacer la baja. Yo me acuerdo que cuando recién comencé y demás, muchas personas decían, no, no comiencen yoga, te van a lavar la cabeza. Es lo que me decían, ¿no? Ahora comprendo, menos mal que me lavaron la cabeza, digo, porque la verdad que yo vivía una vida equivocada y ahora en yoga uno tiene una visión distinta, ¿sí? Bienvenido y bendito ese lavado de cabeza, si es que fuera para las que las personas estén mejor, ¿no es cierto? Pero bueno, son cuestiones de quizás de estigmas que a veces había, que cada vez hay menos, porque como sabemos, el yoga cada vez se conoce más, ¿no? Y cada vez hay menos, pero que aún persisten, de malos entendimientos, ¿sí? El otro día escuché a un señor que hablaba en televisión y ponía al yoga como sectario, ¿sí? A ver, que hubo sectas, las hubo. Que hubo maestros que se nombraban maestros de yoga y terminaban haciendo lo que querían y estaban alejados totalmente del yoga, los hubo y los hay. Hubo casos ahora de público conocimiento de grandes maestros con abuso sexual, con un montón de cuestiones ahí, pero eso no significa que yo tengo que, porque es por esa situación, estigmatizar al yoga como un todo. Es como si yo dijera que la religión cristiana es, no voy a ser más cristiano porque hay sacerdotes que son pedófilos. O sea, estoy estigmatizando una fe con algo que está sucediendo con personas humanas perturbadas, ¿sí? Por así decirlo. ¿sí? Claro. Entonces, no se puede poner y hablar y difundir de esta manera lo que no es, ¿sí? Existen las sectas, a ver, también hay que determinar qué es una secta. Desde la etimología de la palabra secta significa partición, ¿sí? Entonces yo podría decir que de una religión madre, cuando derivan otros credos, son sectas, ¿sí? Lo que sucede es que la secta, entendida aquí en Occidente, es como algo negativo, como algo satánico, como algo que tiene que ver con algo que tiene que ver con algún tipo de ocultismo, ¿sí? Entonces, ¿existen sectas de ese tipo? Sí que lo hay, obviamente, y son reprochables, como existen maestros de yoga que no lo son, como existen sacerdotes que no profesan su fe y hacen cosas que no corresponden, con mentes perturbadas. Todo eso existe porque es propio de la humanidad, ¿sí?
¿no? Claro, Pero, o sea, humano. yo no puedo colocar o estigmatizar a una fe o a una filosofía producto de lo que los hombres hacen o dicen hacer, que no es y está alejado, ¿no? Entonces, ese mensaje lo he escuchado por televisión porque un alumno me llamó de Corrientes y me dice, maestro, mire esta persona, está diciendo esto y esto y esto acerca del yoga. En una ciudad o en un pueblo que se escucha esta información, Claro. digamos, suena muy feo e incluso pueden tomar partido de esa definición y creer que esto es así. Y en verdad nosotros en nuestra escuela, como ustedes en la suya, yo puedo tener judíos, musulmanes, ateos, budistas, no, y pueden estar practicando yoga, porque el yoga está alejado de cualquier fe. Uno puede tener su fe, la escuela o por la tradición puede tener su fe, pero eso no indica que nadie esté incitando a dejar lo que uno no quiere dejar. Muchas personas también se acercan a una escuela de yoga, ven todas las imágenes y dicen, no, no, se sienten como culpables, como que están traicionando a su propia fe. Sí, Entonces, sí. no pasa esas cosas, pero es porque no se entiende. Y más en un medio de difusión masivo como la televisión, que una persona salga hablando de esa manera, es como si Claro, yo fuera a la televisión y dijera de que porque hay sacerdotes pedófilos por los casos que conocemos, no hay que No vas profesar a la más de religión la iglesia. cristiana. Es un claro, claro. absurdo lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, intereses variados, pero hay que hacer entender esto también a las personas, ¿no? Lo Claro, que es claro. yoga de lo que no es. Que existen personas que lucran con el yoga y lo único que les importa es el dinero, hay. ¿Sí? Así como decíamos de que hay un curso de yoga de 15 días, sí, el que, digamos, verdaderamente es serio no va a hacer esas cosas, ¿sí? Que existen profesores, maestros de yoga que mucho piripipí y poco en los hechos, también. Hay de todo en el mundo, porque en el mundo es como coexiste en cada ser humano un santo y un demonio. El discernimiento es a quién voy a alimentar, pero la vida misma tiene el bien y el mal. Entonces, ¿por qué sendero voy a andar? ¿El de la luz o el de la oscuridad? Es el discernimiento, ¿no? Es la estimulación y la madurez de nuestro buddhi, de nuestro sentido de discernimiento, de nuestra función de discernimiento. Claro. Pero en verdad no podemos estigmatizar a una filosofía o a un credo por lo que hacen los hombres, ¿no? No, Tal absolutamente. cual, No, no, tal cual. absolutamente. No, esa es la idea que nosotros llevamos siempre adelante, ¿no? No poner una imagen, no poner, perdón, Sí, no poner como condición nada, ninguna nada, condición. Las nada. imágenes están disponibles para todos. Quien quiera poner atención a la imagen le pone, nosotros la ponemos porque le ponemos atención a las imágenes, porque está dentro de Sí, la cultura, está dentro de exacto. esta Cultura cultura. tradicional. Es una cultura de tradición y entonces... Digamos que la decoración acompaña a la escuela y al salón, y Ujú. entonces cuando uno entra a una escuela de yoga va a ver todas las imágenes y va a ver todo Sí, eso. Siempre hemos compartido esa idea de esto no es religioso. Es una ambientación. Es una ambientación, no es religioso. Y yo siempre les digo a mis alumnos, si yo soy hinduista, yo practico, digamos, una forma de espiritualidad personal. Fui católica y bueno, venimos de un país en donde reina el cristianismo, ya sea catolicismo o cristianismo, y entonces se respeta absolutamente la religión de cada uno. Mi profesora decía, mi maestra decía, el yoga te ayuda a ser mejor en cualquiera de los estadios de tu vida. Si sos cristiano vas a ser un mejor cristiano, si sos católico vas a ser un mejor católico, si sos judío, un mejor judío. ¿Por qué? Porque te ayuda a ser mejor persona, somos individuos. Entonces esos individuos van a aportar su crecimiento personal y lo van a orientar para la religión
que elijan, si es que eligen una, no necesariamente uno tiene que tener una religión, puede tener una forma espiritual de vida sin ser un practicante de una religión en especial. Mira, lo más importante, Patricia, discúlpame que voy a rescatar esto que vos decís, lo más importante acá es no si tengo una religión o no la tengo, o si tengo una fe o no la tengo, que está de hecho muy bien si la tengo, ¿no? Y la siento, y entonces vibro en esa fe, y me parece excelente que sea de ese modo. Pero lo más importante de todo, así como lo habíamos expresado recién acerca de que el yoga no es intelecto, sino que es lo que yo hago en la práctica, en la vida cotidiana, en cada una de mis acciones. Lo importante acá no es el cumplimiento de un dogma, sino que justamente ese dogma o esa religión me sirva para ser mejor persona en el día a día. Es como lo que ustedes tienen una sadhana, todos los días hacen un puja, todos los días hacen una ceremonia individual en conjunto, ¿sí? Bien, ahora, si ustedes se atienen solamente a eso, al ritual, no los convierte en yogis. Como al cristiano, ir todos los domingos a misa no los convierte en buenos cristianos. La idea es acompañar ese ritual, pero llevar los preceptos, el dogma o digamos, los preceptos religiosos o espirituales a las acciones, a la vida cotidiana, ¿sí? Yo conozco muchos que se dicen cristianos, pero en verdad los 10 mandamientos parece que lo pasaron por alto, ¿no? O, bueno, y así con todas las religiones. Si yo solamente cumplo el ritual, cumplo el dogma, pero en verdad nada más allá que como un cumplimiento para decir, soy cristiano, voy todos los domingos a misa, o soy judío y voy todos los sábados a la sinagoga, ¿no? No es la cuestión es llevar esos preceptos divinos que en todos los libros sagrados de todas las religiones, estoy hablando de amor, de unión, de paz, de todas, llevarlos a la vida cotidiana, porque en verdad eso es ser un ser espiritual. O sea, la espiritualidad es una cosa y la religión o la religiosidad absolutamente, claro, sí, que si van de la mano se potencian y es maravilloso. Pero si se desvincula, es solamente cumplir con ciertos rituales que después quedan en el mero ritual. Y entonces ahí no hay una verdadera transformación del ser, ¿no? Entonces, sí. Contaba mi profesor de Vedanta que él estando en el ashram, los que fueron alumnos de Swami Dayananda han pasado 4 o 5 años en el ashram, ¿no? Estudiando. Casi eran los cursos. Y entonces había gente de todos lados, había gente de Estados Unidos, de Europa, y había gente de India también en el ashram, ¿no? Sí. Y entonces, la mayoría de los que estaban, algunos eran abogados, alguno había sido arquitecto y quería ir por otro lado. Sí. Mi profesor había sido publicista, o sea, venían de distintas vertientes, ¿no? En general intelectual, ¿no es cierto? Y entonces, cuando Swami daba la clase, a veces era medio difícil entender los conceptos al principio, ¿no? Y había un indio muy humilde y tenía la cabeza como muy abierta y entendía todo y lo explicaba. Y entonces los extranjeros decían, ¿pero qué había estudiado? ¿Qué estudios tenía? Y él les dice, no, yo hago pujas todas las mañanas hace 5 años. Ah. ¿Y qué sentido? O sea, ¿pero qué sentido tiene que haga puya y te pueda abrir? Es que en la puya se entrega el ego. En la puya lo que estoy entregando es esa creencia que yo ya traigo, esas ideas preconcebidas, lo estoy entregando todo. Y entonces la mente se abre en forma diferente al estudio, sí, claro. A la comprensión, ¿no es cierto? Y esa fue una gran enseñanza, decía mi profesor, una enorme enseñanza, porque también esto está ligado a eso de besarle los pies al maestro, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿por qué le voy a besar, decía, los pies al maestro?
es que estoy entregando el ego, estoy entregando todo eso que esa construcción que yo tengo previa, ¿no? Y eso me va a posibilitar poder abrirme a la enseñanza, con Exacto. humildad, porque a la enseñanza tenemos que ir con humildad. Así es. Bueno, hemos estado hablando 1 hora y pico, y pasó como si fueran 10 minutos. Volando. Bueno, hace tanto que no nos vemos. La verdad que sí, la verdad que sí. Y yo cada vez que me encuentro con ustedes, como con muchos maestros que he estado hablando y demás, me siento en casa, me siento a gusto, me conecto desde el corazón, porque por alguna razón, causalidad, nos conectamos de la forma que nos conectamos nosotros, ¿sí? Porque vibramos en una misma frecuencia, porque aunque no hemos hablado así como quizás hemos hablado tanto hoy, más allá de la expresión verbal, nuestras Hay una energías, la energía, sí, vibramos en una misma frecuencia, así que, bueno, para ir cerrando un poquito este encuentro, me gustaría, bueno, un mensajito de ustedes a todos los que nos están escuchando, alumnos de Dharma, alumnos de Harión y otras personas que seguramente también nos están escuchando. Un mensaje final para cerrar acerca de si alguien quiere conectarse con ustedes, qué actividades se están realizando en este momento, y un saludo general de parte de ustedes desde el corazón. Sí, yo quiero enviar un saludo, bueno, ambos. Queremos enviar un saludo muy especial a todos nuestros alumnos de acá de la Escuela Dharma Yoga y también de la Escuela de Yoga de Junín, la Casa de Yoga de Junín, Sí. que son nuestros alumnos, y especialmente a Gisela y a Alejandro, que son Dos los que llevan maravillosos seres adelante. también, increíbles seres. Ellos llevan adelante la escuela, hermoso como están llevando adelante la escuela, porque ahora se va a transformar en una escuela. Claro. Finalmente, ¿no? Sí, era un centro de yoga y ahora ya se está transformando en una escuela. Ya es. Entonces, ya es una escuela. Y entonces un gran saludo a toda la gente de Junín, que son amorosos. La verdad. Ahí está. Sí. El crecimiento No, que justo llegó una llamada. Sí, se cortó, sí. Del yoga, y bueno, lo vemos bien el crecimiento del yoga en Argentina. Vamos para adelante con gente excelente, escuelas unidas, ¿no es cierto? No hay una competencia entre Harión y Dharma Yoga y en la escuela de yoga de acá, de allá, la vez pasada estás con Astanga, con la gente de Astanga, y sí. no hay ninguna competencia entre escuelas, porque el yoga es un bien común, claro. Tiene que ser ese crecimiento, porque nos hace crecer como personas y ser mejores personas, ¿eh? Y entonces nuestro saludo y nuestro deseo es que esto siga, que siga así, que no haya esa competencia y eso. Y eso te tenemos que agradecer mucho a vos, sos un precursor de eso acá un gran en difusor. Argentina, y un gran difusor de esa unión de escuelas, ¿sí? Yo siempre digo, cuando hay un profesor de yoga, hay un alumno para ese profesor. Entonces no tendría por qué haber una competencia, porque alguien va a elegir uno u otro, ¿no es cierto? De la misma forma que hicimos nosotros cuando nos formamos. Así que sí, solamente... también nuestro agradecimiento por que gracias a vos nos hemos vinculado a YAI, ¿no es cierto? A poder certificarnos en YAI. A poder certificar las escuelas. También eso es importante, decirle a la gente que busque las escuelas que están certificadas, que eso da una cierta seguridad de que va a haber, que la escuela, la enseñanza va a ser la correcta, ¿no es cierto? Sí, es importante esto que decís porque, mira, certificaciones hay muchas y avales hay muchos. Primero habría que aclarar la diferencia, ¿sí?
una cosa es una certificación y otra cosa es un aval o un auspicio, ¿sí? La escuela que certifica, en verdad, lo que hace es pedir el programa, analizar la formación de los formadores, ver la carga horaria, ver el contenido, hace un análisis, ¿sí? No es que se otorga la certificación así porque uno abona un canon, no, no es así, por lo menos no es, nunca fue así en JAI, ni en la World Yoga Federation ahora de Estados Unidos, no es así, no se le entrega a cualquier persona porque lo pide solamente, inclusive ustedes pasaron por el proceso que se pide primero todo, se toman unos días para analizar todo, y ahí si está el ok y está todo bien, si, digamos, si él considera la JAI, el comité ejecutivo de la JAI, considera que el programa, la formación de las personas que van a dar y demás es la adecuada, ellos ahí aprueban, y a partir de ahí sigue el trabajo de la certificación. Eso es una verdadera certificación. Después los demás son auspicios también, que son válidos, pero no es lo mismo, ¿sí? Claro. Básicamente, por ejemplo, ustedes tienen el auspicio de AIPIA, ¿sí? AIPIA es una Asociación Internacional de Profesionales de Yoga y Ayurveda, es un auspicio porque ustedes colaboran con el objetivo fundamental de AIPIA, que es justamente donar lo recaudado para merenderos, para comedores, o sea, un fin de karma yoga, si se quiere. Es un auspicio y avala y tiene un número de registro y demás, pero no es una certificación. La certificación es de JAI, de la World Yoga Federation también. Y los auspicios que uno puede tener son personas, organizaciones que de alguna manera apoyan nuestro trabajo porque lo consideran que son buenos trabajos, entonces lo apoyan. Pero es diferente a una certificación como Dharma Yoga, como Harion y muchas otras escuelas de Argentina que están certificadas. Eso da como una seguridad a las personas que van y se acercan a la escuela, en el sentido de que la formación y sobre todo la performance de la escuela y los contenidos se adecúan a lo que es un patrón, digamos, internacional, ¿no es cierto? Entonces eso Claro. es muy importante decirlo y que hay que fijarse, ¿no? Hay que fijarse donde uno se va a formar. Nosotros acá desde Harion, y ese siempre fue el sentido, en todos nuestros eventos hemos invitado desde los inicios a un montón de escuelas y de maestros, ¿sí? Justamente pregonando esta unión. Obviamente que hay personas que adhieren, después hay cuestiones de egos humanos y demás, pero en verdad los que tienen que estar siempre están y comparten el evento en los congresos y en los retiros, porque si se siente esto verdaderamente desde el corazón, sin ningún tipo de búsqueda de nada, porque simplemente es la búsqueda de la unión fraternal entre hermanos espirituales que somos, no debe existir. Sí, también se advierte la seriedad con que están hechos la organización, cómo están organizados. Sí. Es muy importante, ¿no? El respeto a los exponentes, a los alumnos. Mira, yo considero que cada maestro, cada formador de las escuelas, tienen siempre algo que dar, e incluso diferente, interpretado en forma distinta, pero es muy rico esa diversidad, porque una vez que una persona está formada, puede decir, mira, a mí me lo explicaron de esta manera, ellos lo explican de esta, o tienen esta interpretación, y no es que está mal lo que me explicaron, sino que es otra interpretación, como muchas cosas puede haber en la vida. Y lo rico es justamente escuchar esa otra interpretación para agregar y sumar, no para restar. Claro. ¿Sí? Y son como distintos ríos que van al mismo océano, ¿no? Exactamente. A ver, digamos, la importancia es que el objetivo sea el mismo, independientemente del arroyito o el río que me conduzca a ese objetivo. ¿Sí? Claro. Entonces, el yoga es uno para nosotros, ¿sí? Independientemente de los métodos tradicionales, el yoga es uno. Como objetivo final tenemos la autorrealización, el encuentro con el yo supremo que yace en cada uno de nosotros, con ese estado de samadhi
qué habló Patanjali. El objetivo es ese, independientemente por donde yo circule. Puedo tomar una ruta o la otra, o un camino u otro, pero en verdad nos dirigimos todos en un mismo sentido. Si yo interpreto esto, no hay competencia ninguna. Claro. ¿Sí? Yo me acuerdo, mira, cuando recién comencé con los encuentros y demás, algún que otro maestro me ha venido a decir, mirá, cuídate, no sé si los alumnos se van a ir para un lado. Yo la verdad que jamás tuve miedo de absolutamente nada de eso, porque es más, como maestro de yoga, yo mismo le digo a mis alumnos que tienen que estar en el lugar donde están felices. ¿Sí? Claro, claro. Si es en Jarión, bienvenido sea. Si es en otro lugar, bienvenido sea también, porque uno no busca adeptos o clientes, ¿no? Estoy formando en yoga y debo entender eso, que estoy formando en yoga. Como maestro de yoga, yo lo que quiero es que las personas sean felices y se puedan autorrealizar, independientemente de dónde estén. Lo importante es que donde estén bien y estén felices. Y si no lo están, que busquen otro lugar, que busquen otro camino, porque quizás no es el suyo ese. ¿Sí? Claro. Entonces, digamos, si uno tiene como objetivo eso, no importa si algún alumno de Jarión escucha a Jorge y dice, la verdad que me gustó más Jorge, me voy a Dharma Yoga. Bienvenido sea, porque en verdad las personas tienen que estar donde tienen que estar. ¿Sí? Entonces, si yo sé que uno ustedes... tiene que despojarse de esa idea de celos o cosas, ¿no? Que no conducen a nada. En realidad lo degrada a la persona, ¿no? Porque uno tiene que confiar en lo que da, está conforme con su conocimiento y está enseñando lo que cree que es. Si verdaderamente estoy en yoga, tengo que impulsar a las personas y estimularlas a su propia búsqueda. ¿Sí? Ese es el objetivo. Yo, digamos, hice mi experiencia, tengo mi conocimiento. Jorge y Patricia tienen sus conocimientos, hicieron sus experiencias y difunden esas experiencias y esos conocimientos. Me dan o entregan a las personas una semillita. Después las personas tienen que hacer su trabajo, si van a regar esa semillita o no la van a regar. El trabajo es individual, ¿sí? Pero la función nuestra como facilitadores, como formadores, es justamente impulsar a otros a hacer ese recorrido, ¿no? A su auto-realización, a su auto-evolución, ¿sí? Que, digamos, solamente lo van a conseguir haciendo su trabajo, ¿sí? Haciendo su camino. Yo le estoy dando herramientas. Es como que le estoy llenando un bolsito con todas las herramientas que quizás o no, quizás sí, quizás no, cada uno depende del camino que la va a necesitar, ¿sí? Entonces, es como que lo estoy entrenando para ese viaje que va a emprender. Y esa es la, entonces, ese es lo que uno busca, ¿no? Entonces, cada uno hace su trabajo. También uno tiene que tener la humildad de que no es el iluminador, ¿no? Es un profesor. A ver, como yo le digo a los alumnos, si yo fuera egoico pondría Hariom, abajo Samadhi garantizado, ¿no? ¿No? Si fuéramos, o Dharma Yoga, pones Dharma Yoga y abajo le garantizamos 100% el Samadhi, ¿no es cierto? Entonces, en verdad cada uno hace su camino, con las herramientas que le brindamos, con la ayuda desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, y después depende de cada uno qué es lo que va a hacer con eso. Y que estén, siempre digo lo mismo, que las personas tienen que estar donde vibran, donde están felices, donde se sienten bien, donde alcanzan un bienestar. Y eso puede llamarse Hariom, puede llamarse Dharma Yoga, se puede llamar Ashtanga Vaire, se puede llamar el nombre de la escuela que quieran. Lo importante es que las personas estén bien y hayan encontrado en ese lugar su lugar, su vibración. Y como vos decís, el profesor, ¿no? El maestro, el profesor, tiene que vivir en yama y niyama, porque sí, tiene también, que ser un espejo, eso es fundamental. tiene que ser un espejo, un modelo, nada más que eso, pero tiene que ser un espejo para el alumno. Sí. Y mirá, si el profesor no emite esa imagen, ¿no?
El alumno se da cuenta enseguida. 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 Rápidamente. A ver, yo no puedo hablar de alimentación ayurveda, ¿no? No puedo hablar de alimentación ayurveda y después sacarme una foto chupeteándome una cerveza y comiendo un choripán. Me parece que es un poco incongruente, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que llevar a la vida cotidiana lo que pregona. Pero eso se ve, no hace falta que uno aclare nada, solamente observando, hay que observar y uno mismo se da cuenta quién está vendiendo una imagen y quién verdaderamente está involucrado con lo que está realizando. Solamente con observar. Nadie es mejor que nadie, ¿sí? Solamente hay que ser coherente con lo que uno está enseñando, con lo que uno está difundiendo. Obviamente somos humanos, ¿sí? Y si soy más pita, ¿no? Que más pita se me van a volar más rápido los pájaros, soy humano, o si soy más cafa me voy a bajonear más fácilmente si estoy desequilibrado, pero en verdad somos humanos y nos pueden pasar cosas también a nivel emocional, desestabilizarnos. Se supone que si uno va evolucionando y va madurando ciertas cosas, ya hay cosas que trascendió y ya no le afectan. Pero soy humano, me pueden pasar cosas también. Todos los que estamos caminando en este plano tenemos algo que todavía tenemos que aprender. Hay algo que tenemos que realizar que no fue realizado. Porque si no, ya no estaríamos en este plano, ya no seríamos humanos, ¿sí? Entonces, la realización perfecta no se da en este plano. Se da cuando ya uno llegó al contacto con el Supremo y ya se desprende de este plano, ¿no es cierto? Entonces, errores podemos tener, defectos podemos tener, tenemos que ser conscientes, porque esa es la habilidad del yogi también, ser consciente de cada uno de nuestros actos y de cada uno de nuestros pensamientos y emociones. Mientras uno se mantiene consciente, puede aparecer el enojo, pero soy consciente de ese enojo, voy a la causa y lo trasciendo. Ese es el trabajo del yogi. No que no pare o culparme o autoflagelarme porque me enojé en algún momento. No, es ser consciente, mira, me estoy enojando, algo está pasando. Voy a trabajar en ello, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, yo les quiero agradecer muchísimo, porque para mí es un placer hablar con ustedes, encontrarme, y seguramente no va a ser el único encuentro. Esperemos que el bichito se vaya rápido y podamos hacerlo en forma presencial. Así que les agradezco mucho esta charla, este encuentro. Muchas gracias a vos. Muchas gracias por la invitación. Trabajo. Fue un honor recibir la invitación. Muchas gracias. Sé que la hiciste y la estás haciendo y la seguís haciendo con muchos maestros. Sí. Nos parece bárbaro, apoyamos totalmente eso. Es genial la difusión que estás dando, buenísima, la verdad. Bueno, les agradezco. La idea es también, justamente en este momento, en donde estamos aislados, ¿sí? También mostrar que continuamos estando unidos, aunque el bichito nos quiera separar, igual de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces, como digo, esto de la búsqueda de la unidad no es solamente de la boca para afuera, es un sentimiento que tiene que ser cultivado. Entonces, como tal, la idea de estos encuentros en yoga también es para eso, para mostrar, ¿no? Para escuchar a los diferentes formadores, a los diferentes maestros, con sus visiones, con sus tradiciones, con sus diferentes interpretaciones, porque la visión distinta no nos separa, sino que justamente la idea es unión en la diversidad, ¿no? Sí, también sirve para lo que decías, también para desmitificar muchas cosas, muchas ideas, muchas ideas extrañas que se han formado acerca de la actividad, ¿no? Claro, y bueno, muchas gracias, Néstor. Namaste, bendiciones, bendiciones para su trabajo, para su escuela y todo lo mejor. Muchas gracias también para vos. Namaste. Un honor.